Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Sergio, buenos días. Buenos días, nos da mucho gusto estar juntos y con quienes nos ven. En esta nueva etapa de nuestro programa de Chile, Mole y Picadillo, como han podido ustedes percibir, reestructuramos todo nuestro ambiente para mejor servicio para ustedes, videonautas, aunque hoy vamos a hablar de otro término que a lo mejor cambiamos este concepto para ubicar a ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. ¿Cuántos videos llevamos, Alejandro, publicados? 82. Más de 80 videos. Y después de casi 2 años hemos decidido llamarle etapa 2. Etapa 2. Etapa 2 de Chile, Mole y Picadillo. Desde cambiar de escenario, como nos brindó la hospitalidad Alejandro, aquí estamos muy a gusto, nos invita a café y galletas. Es otra fisonomía del programa. Sí. Pues el día de hoy, recuerdan en los programas anteriores muy interesantes, con un tema muy específico, y hoy pues me voy a atrever de hablar de un tema que forma parte inherente del ser humano, así como los conceptos tiempo y lugar, así también la comunicación es parte inherente del ser humano, el ser racional de la creación de Dios. Los animales se manejan por instintos, pero el ser racional, una de las características que lo distingue es que puede hablar, concepto de comunicación. A mí me gustaría hacer un poco de retroceso, porque como lo dije, este concepto es parte inherente a la evolución del hombre y la comunicación va evolucionando también. Recordamos, creo que los historiadores han comentado de manera muy cierta que la ciudad de Ur, en Medio Oriente, que fue donde se vio la escritura cuneiforme en la ciudad de Ur hace muchos años, muchos siglos, ¿verdad? Y hay un tiempo posterior a esto, ya podemos ubicarlo en la etapa moderna, donde Johannes Gutenberg inventa la imprenta, siglo XV, año 1440 para ser exactos, y de ahí vamos viendo cómo este concepto va de la mano con la evolución del hombre mismo, y ya lo iremos aplicando posteriormente. Entonces a mí me gustaría iniciar el origen etimológico de la palabra comunicación. Viene del latín comunicare, que significa hacer común a los demás lo que yo pienso. Ese es el origen etimológico de la palabra comunicación. ¿Qué les parece el tema, Sergio? Hacer común a los demás lo que yo pienso. Así es, eso sí. De ahí surge el vocablo comunicación. ¿Quieres opinar algo? Sí, pues es la transmisión de pensamientos, sentimientos, ideas. Exactamente, sí, exactamente. Muy bien, muy bien. A mí cuando preparo este tipo de temas me gusta profundizar en la investigación y me voy a permitir nada más leer esta sencilla definición de comunicación. Proceso por medio del cual una persona se contacta con otra u otras mediante un mensaje por medio de, como dijo Alejandro, ideas, hechos, pensamientos y conductas, buscando una respuesta al comunicado enviado, y así se cierra el ciclo. Quiero hacer la aclaración de que hay libros especializados en este tema, como Berlot, y él afirma categóricamente que la comunicación no existe hasta que no se cierre el ciclo con unos elementos que se le llama retroalimentación. Entonces, si nos vamos en sentido estricto, creo que hay un malentendido cuando decimos que prensa y televisión son medios de comunicación, son medios de difusión nada más, ¿sí? No como la comunicación no se cierra el ciclo, ¿verdad? Entonces son conceptos que se han ido un poco perdiendo, pero el tema amerita que lo profundicemos por la importancia que tiene, ¿sí? Entonces, Víctor, sí. Podríamos como contextualizar para que sea más concreto el concepto. Por ejemplo, la comunicación entre esposos, la comunicación entre padres e hijos,
Ajá. Para mencionar algo Entre que gerentes y hacemos. subordinados. Ahorita, en la familiar, que es quizá la que puede ilustrarnos muchas cosas. Esa comunicación entre esposos es cotidiana, Debe ser cotidiana, pero debe ser muy bien manejada. es fácil, Y mira, yo lo que veo es que la sociedad ahorita está mostrando una imagen que para mí en lo particular me refleja que no se está comunicando correctamente los padres a los hijos. muy bien. Porque esa es la importancia del tema. Ahorita arranca Víctor con una definición Muy general genérica, sí, para poder entender de qué estamos hablando. Pero la importancia es definitivamente trascendental. así es. Tenemos mucha incapacidad Incapacidad de comunicación adecuada y efectiva. sí, sí. Ahorita vamos a ver por qué y a qué se debe. Exactamente, sí. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues que como en todo, la comunicación puede ser buena o mala, según la intención, Ándale, según los canales que se acabas de manejan, mencionar un elemento muy claro. La según intención que se tiene cuando queremos mandar un mensaje, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un lo que elemento. se desea transmitir. Exactamente. Así es. Ahora, la palabra es una experiencia totalmente comprobada. La palabra o construye o destruye. ¿Sí? Sí, Recuerdo un tema que dio Sergio de los mensajes que a veces nos confunden porque no están y no investigamos las fuentes. ¿Te acuerdas que dijiste? Sí, Pues tengamos mucho cuidado, ya que a veces recibimos algo que no deberíamos recibir, pero no somos atentos a investigar la fuente de esos. ¿Verdad? Me quedé pensando en lo que dijiste, Víctor, y quizá lanzo la pregunta a quienes nos ven y nos escuchan. Nada más la palabra hablada comunica, nada más con la palabra No, hablada vamos nos a hablar de eso. comunicamos. El otro medio es la palabra escrita, ¿sí? Nada más la escrita. Y el otro medio es la imagen. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con la comunicación, la comunicación no verbal? No verbal. Cuando, por ejemplo, cuando una persona manifiesta odio, manifiesta desprecio, Lo captas en su más que expresión. más que con la palabra, Lo te que, lo está comunicando lenguaje corporal. con su lenguaje corporal. Así es, así es. Empezamos a ver elementos importantes. Muy bien, muy bien. Entonces, ya que lo menciona Sergio, la comunicación en su sentido estricto se compone de varios elementos. ¿Sí? El primero es el que habla, técnicamente se llama el emisor, pero el emisor en su cerebro hay pensamientos, sentimientos y emociones, y también el receptor, ¿verdad? Entonces, primer elemento, el que habla, técnicamente todos los libros que hablan de esto lo bautizan con el nombre de emisor, primer elemento. Este elemento, el emisor, se procesa en él mismo lo que él piensa o va a expresar, sale de su boca y se le llama una señal verbal. Es una señal porque está hablando a través de la boca, ¿verdad? Sí. Y esta señal verbal se convierte en, ¿qué creen? Es una señal auditiva en el oído del receptor. Entonces ya estamos hablando ya de otro elemento que se llama receptor y vamos a ver rápidamente algunos conceptos inherentes al receptor. Primeramente, tiene un almacén de datos relevantes en nuestra memoria. Hay datos relevantes. Creo que a nosotros y a todos ustedes, radioreceptores, videoreceptores, jamás se les va a olvidar el día de su casamiento, ¿verdad? O el día que nace un hijo. Son datos relevantes que no se olvidan, pero tampoco van a recordar que reposaron hace 4 meses, ¿verdad? Es un dato no relevante. Entonces, es importante que en hablar de la comunicación toquemos estos puntos que son bastante importantes. Ahora, el receptor, a través de lo que estoy comentando, tiene un centro de información. Cuando recibe del parte del emisor convertido en señal auditiva, entonces hay un centro conector aquí en su cerebro, que es el que decide, respondo o no respondo. Entonces, cuando hay la luz de respuesta, entonces empieza a generar uno de los elementos más importantes, me refiero a la retroalimentación. Ahí ya estamos viendo elementos ya. Emisor, el que habla,
receptor, el que escucha, cuáles son sus características. Y entonces vamos a hacer ahora mención a los demás elementos de manera muy genérica. El siguiente elemento se llama código. Es lo que tu cerebro se llama codifica, el mensaje. Y sobre esto tenemos que agregarle que estamos ahorita usando el idioma español. Es el código que estamos empleando para hacerles llegar este importante tema a ustedes, videoreceptores, vamos a llamarle así, ¿verdad? Entonces, pero hay algo muy importante. Si yo número 1, emisor, número 2, receptor, número 3, código, número 4, importantísimo, el mensaje. ¿Sí? Hace rato lo dijo Alejandro. ¿Sí? Cada vez que alguien decide hablar, lo hace con una intención muy claramente ya generada en su propio cerebro, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención que me nace, ¿verdad? Me deseo poner en contacto a la otra persona con lo que estoy pensando? Eso, la intención es importantísima. Entonces ya estamos manejando esa serie de elementos del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, mensaje. Ahora, si le ponemos números, 1, emisor, 2, receptor, 3, código, 4, mensaje, aquí vamos a indexar un poquito porque es un nivel inherente al propio elemento. ¿Saben de cuál se trata? El tratamiento que le vamos a dar al mensaje. Porque el mensaje puede ser uno, pero la forma de tratarlo, varias gentes lo van a hacer a su forma. Ahorita recuerdo mucho las palabras de un sacerdote, misionero del Espíritu Santo, Luis Díaz Borunda. Me acuerdo mucho su frase, nunca se me va a olvidar. Decía, firmeza en lo esencial, diversidad en la forma. A eso que me refiero, ¿eh? Que el mensaje puede ser X, pero el tratamiento que le damos a ese X depende de cada uno de nosotros. Con el mismo mensaje, ¿qué tratamiento le damos? Es importantísimo. Aquí tiene que ver algo muy importante, valga la redundancia, que cuando nos dedicamos a exponer, los tres nos dedicamos a lo mismo, una regla fundamental, una regla de oro es: conoce a tu grupo, a quién les vas a dirigir la palabra. Es importantísimo. No puedes dirigirte de la misma forma a un colegio de ingenieros que a unos agricultores en Islahuacán de los Membrillos, ¿no? Tienes que usar un lenguaje diferente. Por ejemplo, vamos a ejemplificar lo que dices. Vamos a, los tres, sí. Hablabas de que cada uno le imprime como el sello personal. El sello personal. Vamos a usar la misma palabra. Ok. Hola. 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 La vamos a decir allá, pero cada uno empieza a su modo y expresando diferentes sentimientos. Me gusta el ejemplo. Vamos a ver cómo es la misma palabra. Me gusta. Pero con diferente estilo, tonalidad y significado. Si quieres. Alejandro. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, nada más, hola. Nada más la palabra hola. 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 Se notó la diferencia, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hubo entre los tres? Pues tu lenguaje corporal con los brazos cruzados. Y el tono, y la mirada. Ajá. Hola. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Sí, para ejemplificar. Exactamente. Muy bien. La importancia de los ejemplos. Y la importancia de cómo las mismas palabras pueden tener diferentes significados, porque incluye el lenguaje corporal o no verbal. El lenguaje corporal. Sí. Yo tuve la oportunidad, en IBM nos daban muchos cursos muy buenos, y recuerdo mucho un curso que se llamó Servicio, ¿sí? En donde hacen mucha mención al lenguaje corporal. Entonces, tengo el ejercicio porque a veces lo he podido proyectar en otros lugares. 16 caras con diferentes expresiones. Entonces, los alumnos tienen que, por equipo, los pongo a identificar exactamente qué está expresando cada cara. Se me hace un ejercicio muy bonito, ha gustado mucho, ¿verdad? Pues qué bueno que desarrollas esto porque me ahorraste muchos conceptos que van muy alineados a esto, ¿verdad? Entonces, este tema me gusta tanto que decidí dividirlo en dos partes, ¿sí? Esta es la parte 1, la parte 2, como siguiendo la temática, está muy interesante porque vamos a hablar de una tesis que a mí la recibo en un diplomado, no fue diplomado, fue un curso de formación de instructores
instructores que patrocinó una FINSA, Nacional Financiera, hace muchos años, y que fue el mejor módulo de las 5 semanas, y se habló de comunicación. Lo tengo preparado para la segunda parte de este importante tema. ¿Sí? Entonces, me voy a abocar ahora a darle extensión a lo que hemos hablado ahorita. Entonces, quedamos con que los elementos, se me está pasando. Ya dijimos que indexando el 4 es el mensaje, el 4.1 es el tratamiento, y el último elemento, para mí el más importante, se llama retroalimentación. Como dicen las empresas transnacionales, como le dicen feedback, ¿no? Importantísimo en todos los campos inherentes al ser humano. Entonces me voy a enfocar a hablar de cómo lograr una comunicación efectiva. Aquí tengo que hacer mención a algo muy importante. Lo he dicho en otros programas. Qué importante es la comprensión conceptual. ¿Sí? No digo eficiente, porque hay una diferencia muy grande entre eficiencia y efectividad. Entonces, la efectividad es la suma de eficiencia, hacer las cosas bien. Y el otro sumando se llama eficacia. Esas cosas correctas. Si las cosas correctas las haces bien, da igual la efectividad. Entonces, tomando la parte conceptual, comunicación efectiva. Número 1, clarifique sus ideas antes de comunicarlas. Esto para mí es el ABC de una buena comunicación, en donde si no lo haces, corres un peligro muy fuerte. Así como Sergio expuso muy bien para hacer eco a la parte teórica de cómo expresó el Lola con los brazos cruzados, muy diferente a nosotros. Esto tiene que ver mucho con esto. Y sí me gustaría enriquecer esto con una experiencia. Hace muchos años lo viví con una pareja. Se acercan a mi esposa, se iban a casar. Él enviudó y Evelia se van a salir juntos, oftalmóloga muy competente, con un hijo, Alfonso. De repente le llama a Evelia, a mi esposa, ayúdenos, estamos a punto de tronar nuestro matrimonio, nos citamos un café y empiezan a hablar. Cuando vi en qué tono iba esa sensación de que iba a provocar ya no haber matrimonio, dije, voy a intervenir. Y le dije, Evelia, lo que te dijo Poncho, te lo dijo sin pensar. Si lo hubiera pensado, no lo dice. Yo lo conozco muy bien a Poncho. Recapacita la decisión que vayan a tomar. Siguen casados y es una experiencia que para mí me dejó mucha enseñanza. Tomando esta línea nada más. Sí, o sea, clarifica muy bien antes de hablar. ¿Sí? Continuamos. Oye, Víctor, Sí. es frecuente, Alejandro, que algunos de nosotros empecemos a hablar sin tener en claro lo que queremos decir. A veces puede pasar. Más frecuente de lo que pensamos. Las juntas, por ejemplo, juntas de trabajo, ¿no les ha tocado Sí. presenciar eso? Sí. Sí. Pero este tema es muy universal, pero de mucha aplicación en muchos Sí. ámbitos, ¿verdad? Sí. Sí, cuando hay distractores, Ujú. la persona puede estar presente en el lugar, Ujú. pero a 10,000 kilómetros en la mente. Exactamente, Ujú. sí, exactamente. Sí. Pero luego esa persona empieza a hablar, no les ha tocado, empiezan a hablar y con algo que sale del tema, Sí, luego pica, sí, pica, sí, pica, sí, ya, sí. pica, ya, Sí. Distorsiona, en pocas palabras. ¿qué distorsiona quieres y decir? ya. Sí, exactamente. Sí. Totalmente. Sí, ¿Cómo hacen perder tiempo a esas personas en las juntas, por decir algo? sí. Ujú. Sí. Segunda regla importante es examine el propósito de sus mensajes. ¿Para qué voy a decir eso? ¿Para qué y para quién? O sea, entonces, Ajá. como ven, es un tema muy conocido, pero que nos cuesta trabajo a veces aplicarlo. ¿Sí? Hay que considerar el contexto físico y humano en el que se comunican los mensajes. Creo que lo dije hace un momento. ¿Sí? A mí este tema me apasiona. ¿Sí? Y entonces una vez un ingeniero agrónomo mío me dice, no, danos una plática a los sembradores de Iztlahuacán. Entonces tuve que cambiar totalmente el lenguaje. En decir, en lugar de decir finanzas, dije cuentas. ¿Sí? Claro. Entonces, para que ellos entendieran. Insisto, este tema a mí me apasiona
Y qué bueno que en esta segunda etapa se pudo hacer llegar a ustedes. El siguiente dice así: cuando sea apropiado y posible, consulte a otros para perfeccionar su comunicación. Tuve un amigo que estimé mucho en IBM. A mí tengo esa tendencia a escribir y Calixto siempre me corregía, hasta aspectos tan mínimos como, no, Víctor, aquí no es punto y coma, es coma. ¿Sí? Calixto siempre fue mi asesor. Entonces, aceptemos que siempre hay alguien mejor que uno en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes de la vida. Entonces, cuando uno decide dedicarse a esto, pues hay que rodearse de gente que tenga más experiencia que uno, ¿verdad? Porque son eruditos, tienen una sabiduría. Entonces, aceptar que son mejores que uno. No sé qué piensas tú de esto. Sí, es útil hacerlo. Pero a veces, y digo, porque a mí me ha pasado, gente que no es erudita o que no tiene una preparación especial, etcétera, sino gente hecha en la escuela de la vida, te da consejos o recomendaciones muy buenos también. Sí. Hay que saberlos escuchar. Sí. Así es. El siguiente punto dice así: alerta al comunicar, esté atento al contenido de su mensaje y a su forma otra vez, fondo y forma. O sea, tenemos que cuidar estos pequeños detalles, ¿sí? Como dijo Sergio hace un momento, lo ejemplificó muy bien. Cuando hay desconocimiento de esto, hablamos y expresamos lo contrario. Entonces, quien recibe se va a confundir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? Trate de percibir cuáles son las necesidades e intereses de su receptor, lo que le llaman empatía, ¿sí? Entonces, Sergio, me gustó que haya tocado un punto muy específico, que es la comunicación de los padres a los hijos, ¿sí? Es notorio, me voy a pasar a algo muy fuerte. He seguido muy de cerca cómo crece el crimen organizado. Es impresionante. Hace año y medio yo veía que decía, el crimen organizado tiene afiliados 140,000 personas. Ahorita son cerca de 500,000. ¿Y quiénes son los que se afilian? Los hijos mal educados, mal informados de sus padres. Está fuerte esto, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que cuidar desde ahí que cuando un matrimonio joven no esté preparado para esto, puede caer en los vicios, puede caer en las fallas en este concepto que es de vital importancia. Víctor, un Sí, ejemplo. Dime. ¿Han escuchado, Alejandro, también, Viejo, mi querido viejo, la canción? Sí, Claro. sí. Pero Sí. Mucha sabiduría. Pero, o sea, ¿cómo se aplica aquí esto? Es el hijo que le está cantando al papá. Sí. Dice, creció con el siglo. Ajá. Su caminar ya es lento, con vino tinto, con otro mundo, otras costumbres, otra visión de la realidad. Claro. Hoy, la diferencia entre una generación y otra es cada vez más grande en poco tiempo. Así es. Entonces, imaginémonos que se ponen a dialogar un papá, voy a inventar la edad, un papá de unos 40 años con un adolescente de 14 años, sí. O sea, ¿qué diferencia hay entre experiencias, entre mundos? A lo mejor el papá no conoce, no le gustan los juegos, los videojuegos, y el hijo es lo máximo. Para poner un ejemplo nada más, con todo lo que eso influye, las redes sociales, ¿sí? El diálogo se vuelve difícil. Sí, y como es importante para las dos partes, claro, el papá y el hijo, exactamente, ponerse un poquito en los zapatos del otro para tratar de ver el mundo como lo ve exactamente él, porque si no, nomás no se van a entender. Sí. Pero esto tiene que ver también con el cambiar de los tiempos. Sí. Por ejemplo, perdón que hable de mí, pero yo recuerdo, a mi papá yo le decía papá o padre, a mi abuelita, abuelita, a mis tías, tía, etcétera. Ahora, sin que se pierda el respeto, mis nietos me dicen a mí de 20 maneras. Me dicen Tito, me dicen Rito, me dicen Pichot. Esa es una anécdota que bueno, que se lo con.
con mi hija, Alejandra. En el caso de mi mujer, no le dicen abuela tampoco, le dicen baba. Bravo. Con mi hermana gorda, como que todo esto va cambiando, no para mal. A mí en lo personal, ¿saben cómo me gusta que me digan? Pa. Pero la única que me dice pa es Alejandra. Tu hija. Sí, porque incluso Ana Cris, que es muy cariñosa, me dice viejillo. Sí, y es que cambian los usos y costumbres, vamos a decir Sí, eso. sí, sí. Y a su vez, ellos, tus nietos, van a enfrentarse con otra generación y en poco tiempo muy diferente. Así es. Ellos que van a ser educados, por ejemplo, con inteligencia artificial, o sea, que van a crecer junto con inteligencia artificial y todo lo que eso implica, tener acceso a un mundo de información, otra manera de pensar, entonces se complica el diálogo. Por eso es importante lo que estamos viendo. Ahorita que